Bueno, buenas noches, muchísimas gracias por venir a las dos. La verdad que formalmente yo lo decía, ahí no son invitadas porque sí lo han vivido en el cuerpo todo lo que nosotros estamos hablando, simplemente por haberlo leído, haberlo padecido como ciudadanos, pero no en carne propia. La primera pregunta para vos, Graciela, es contanos un poquito cómo hoy ves aquel día en que se llevaron a Pablo. ¿Cómo fue? ¿Qué ocurrió? Bueno, lo que ocurrió fue que... ¿Vos querés que cuente la secuencia? ¿Qué te acordás de ese momento? No, lo que me acuerdo de ese momento es la sorpresa de que te golpeen la puerta a las 2 de la mañana en un piso 21, que escuches al portero, que era un italiano, el portero nocturno, que te dice: señora, señora, vengo a traerle una carta, y oís voces detrás que le están diciendo que diga eso. Y ahí yo decirle no. Yo a las 2 de la mañana no recibo cartas, venga después Antonio, Policía Federal, señora, abro, tiramos la puerta abajo. Bueno, y yo, fíjate vos qué reacciones tiene uno, ¿no? Le dije: permítame que me vaya a vestir, yo estaba en camisón. Claro. Era un dúplex, corrí, agarré un salto de cama y le grité a Enrique, que no se había despertado. A tu marido. A mi marido, que era mi marido en ese momento. Sí. La policía. Y cuando abrí la puerta y me vi esa gente ahí, uno se quedó en el palier con el portero y 4 entraron, no me empujaron, no me tocaron. Yo no sabía para qué venían, obviamente te da un terror espantoso. Y de donde estaban las habitaciones de los chicos, eso es el living comedor, aparece el ovejero alemán que dormía con Pablo habitualmente, en una actitud que nunca había visto, casi arrastrando el cuerpo con todos los pelos erizados, ¿no? Supongo que debe ser instintivo de la raza. Lo apuntan con un arma, la única vez que levantaron un arma apuntando, y dicen: señor, agarre ese perro, lo matamos. Bueno, yo agarré el perro y nos dijo: siéntense en ese sillón. Bueno, nos sentamos en el sillón con el perro sin saber qué querían. Al punto que cuando arrancan, los dos queríamos que fuera una cosa con nosotros, porque cuando arrancan para el lado del cuarto de los chicos sin decirnos nada, Enrique le dice: no, despierten a los chicos, por favor. Claro. Que es como, veamos entre nosotros qué pasa. Claro. Por supuesto, entraron en manada, no entraron al cuarto de Alejandra, porque enseguida uno se metió donde estaba Pablo, que dormían 2 compañeros de escuela. Todos los fines de semana se quedaban chicos amigos a dormir. De hecho, había una amiga durmiendo con María Alejandra, que no se despertaron siquiera. Y oí yo desde ahí quién es Pablo. Y yo, en la desesperación de la identificación, que después te dejaban tranquila, yo tenía la campera de Pablo al lado mío, que la había revoleado cuando entró, como cientos de los chicos, y la agarro y busco la cédula, porque le decíamos: no salga sin documento y demás, y me voy a decirle que ese era el documento, para que lo dejaran tranquilo. Bueno, lo buscaban a Pablo, se metieron también, uno se metió en el dormitorio de Martín, que estaba profundamente dormido, y Martín era muy corto de vista y tenía lentes de contacto, no los tenía puestos. Y sí, cuando le dicen levántese o no sé qué, y creyó que era el hermano y lo puteó. Y al mismo tiempo, apenas le dijeron levantate, otro entró y le dijo que se acueste. Martín se acostó y se durmió. 15 años tenía. Pablo 17. Bueno, ¿qué querés que te diga? Ya ni lo puedo sentir, obviamente, con la intensidad del momento: terror, desesperación, no saber qué hacer, perder tiempo diciéndole que lo dejaran vestirse, que lo dejaran abrigarse, decirle que nosotros íbamos, que me dejaran vestir, que iba con él. Todas esas cosas que vos haces estirando y no sabiendo qué más hacer. Y bueno, por supuesto, lo dejaron que se abrigara, eso sí. Bajaron, se lo llevaron, nos vestimos volando y salimos, qué sé yo, a pedir ayuda a un abogado amigo para ¿qué hacíamos? Las denuncias. Y nunca más lo vieron.
nunca más lo vi, nunca más supe concretamente de él. Sí supe después que tanto a él como a los otros 3 chicos que se llevaron en la misma noche, Una noche. 2 de ellas chicas, los mataron en Campo de Mayo, ¿no? En Campo de Mayo. ¿Y eran de la JP o eran, No, en realidad dónde los militaban? que habían sido de la Juventud Guevarista eran las 2 chicas No. y el otro chico que ya estaba en Franja Morada. Es decir, después de la muerte de Santucho, Sí. todo eso quedó descolgado, Claro. nada quedaba. Y lo que pasó es que cayó una muchacha más grande que era la responsable del grupo donde estaban Leonora y María. Claro. Leonora, la novia. La chica de la Juventud Guevarista. Y bueno, seguramente que Pablo sabía de la militancia, pero yo después hice toda una averiguación con chicos ya grandes, los que sobrevivieron, eran amigos, compañeros, todos, Luis Naista, todos ellos, y todos me dijeron nunca estuvo en una reunión Pablo. Formal, claro. Seguro que compartía las ideas y todo eso, pero bueno, ninguno de ellos tenía un arma ni se había sido entrenado para eso. Sí. Una de ellas vendía el periódico de la Juventud Guevarista. ¿Y vos, Victoria, qué sabés de tu historia? Porque obviamente es diferente, obviamente hay cosas que te contaron. Sí, bueno, todas son cosas que me contaron. A mi mamá y a mi papá les revientan la casa cuando hacía muy poquito mi mamá estaba embarazada de mí. De hecho, mis abuelas todavía no sabían. Mis papás entonces las llaman a mis 2 abuelas, a mi abuela Cookie, que es mi abuela paterna, y a mi abuela Leontina, mi abuela materna, y las citan en Luján. Se encuentran con ellas en Luján y les cuentan que mi mamá está embarazada. Y que se encargue, que mi abuela le dejan, a mi hermana se la dejan a mi abuela Leontina, a mi hermana Eva, Daniela. Y cuando mi mamá entra en el 5º mes de embarazo, después de dar muchas vueltas, no tenían casa porque ya les habían entrado, entonces dormían donde podían. Creo que de hecho ya estaban, mi papá estaba en una casa operativa en zona norte y mi mamá no me acuerdo dónde estaba mi mamá, pero iba a una reunión, mi mamá con un compañero en Morón, y de la plaza de Morón encuentran una pinza que los levantan, al compañero de mi mamá y a mi mamá con mucha panza ya, y los levantan en unas de esos tipo lanchas. El compañero atrás, mi mamá en la cabina, en un semáforo el muchacho salta y salen todos a correrlo a él, incluso los 2 que estaban con mi mamá. Mi mamá iba en el medio. Mi mamá se vio sola con la camioneta y salió corriendo para el otro lado. Con la panza. Con la panza y con tacos. Y se le rompió un taco y agarraron otra. Se cayó, se rompió un taco y la agarraron. Y cuando mi papá llegó a la plaza encontró el zapato de mi mamá tirada. Ahí ya mi mamá se la llevan a la tercera de Castelar y después de ahí la trasladan a la Escuela de Mecánica de la Armada, que es donde yo nací. Y a mi papá lo secuestran 2 o 3 meses después de mi mamá y no sé dónde lo llevan. Algunos de los testigos me dijeron que era probable que lo hayan llevado a Campo de Mayo, pero no sé qué pasa con mi papá finalmente. ¿Y quién te cuenta y de qué manera se produce tu nacimiento en cautiverio, Victoria? Sobre todo mi tía Lidia Viera, que no es mi tía, sino que es una compañera que mi mamá conoció en la ESMA, que estuvo detenida ahí, que sobrevivió. Mi mamá cuando la llevan a Lidia, a mi tía Lidia, ya estaba mi mamá, que la dejaban caminar un poco por el pasillo de Capucha donde estaba, pero no le sacaban los grilletes. Entonces le costaba mucho porque ya estaba a término, y que cuando empezó el trabajo de parto pidió que una compañera la ayude, no quería que la ayude el médico maníaco.
Así que le ayudó mi tía Lidia a tenerme y estuvieron juntas durante el trabajo de parto y pues con mi nacimiento me hicieron unos aritos, bueno, me pasaron unos hilitos en las orejas para identificarme. Nosotros te pedimos, Victoria, que trajeras una foto de tus papás, que ahora la queremos poner al aire para que cuentes qué te pasa, cuentes qué son hoy, 24 de marzo, 2015. Ahí están. Ahí los estamos viendo los dos. Lo podés ver. Esos son tus padres. Sí, esa es una foto de mi mamá muy chica y tenía 11 años. Muy parecida a vos. Parecía igual, iba a decir eso mismo. Muy Estaba en el primario todavía, iba en Aedo a una escuela. Y la boca de tu viejo. Exactamente. La yo te boca iba a de tu decir, viejo. Sí. Increíble. Y mi mezcla. papá estaba ahí en el último año del Liceo Naval. Mi papá hizo el Liceo Naval en la base Río Santiago. Te quería preguntar porque hace poco vos pusiste en Twitter, que es una red social que vos usas un montón, algún desubicado que te quería explicar a vos qué hubieran sentido tus papás con respecto a tal o cual opinión tuya. Y vos dijiste algo muy fuerte que fue: te agradezco que vos sepas lo que ellos hubieran pensado porque a mí me encantaría saberlo. Sí, es algo que me molesta mucho. Me molesta mucho en las redes sociales, me molesta mucho con la gente que se toma el atrevimiento de querer decirme dónde mis padres quisieran que esté. Y me molesta mucho cuando lo usan como insulto en la política, que se usa. Lamentablemente lo han usado. Hay dirigentes políticos que han usado eso como forma de insultar o de lastimar al otro. Y yo creo que todo tiene que tener un límite. O sea, no lo dejo pasar. Porque si alguien tiene el poder de comunicarse con el más allá, que me expliquen qué es lo que estarían haciendo mis padres ahora acá. Yo no los conocí, no sé dónde estarían. Sé que con todo mi ser que me gustaría que estén orgullosos de mí, pero no lo sé. Pero así Entonces, lo hubieras conocido, nunca ibas a saber. Como yo no puedo saber qué hubiera sido Pablo hoy, Ya. de 56 años. Por otra parte, esa maldad se esconde que mucha de la gente que estuvo y que seguramente compartió, aunque no directamente, la construcción donde militaban tu mamá y tu papá, son unos corruptos hoy. Entonces, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Claro. ¿Quién te garantiza que alguien que está desaparecido va a hacer esto o aquello? ¿Desde qué lugar? Te pueden descalificar golpeando donde duele. No, es una bajeza tremenda. Pero sí, por eso ni merecen ser tenidos en cuenta. Graciela, te quiero hacer una pregunta sobre este libro que tiene que ver con los diálogos con Héctor Leis. Decime cuál es el objetivo, con qué se puede encontrar alguien que vea y que acceda a estas páginas. Bueno, primero, dos personas que ya viejas, él un poco menos viejo que yo, 11 años menos viejo que yo, se encuentran cuando ambos estaban escribiendo, se conocen por internet. Yo viajo después a Florianópolis, él era oficial montonero, había hecho una fuerte autocrítica, hizo el libro Testamento de los 70, y bueno, estaba muy enfermo y sabía que se moría. Y yo, bueno, ¿quién soy? Y nos pusimos a hablar desde el 55 para adelante con unos gatilladores de estímulos que había juntado Pablo Abeluto, que sí, fue el que fue con la idea de que fuéramos además con quienes filmaran. Y se filmaron 20 horas de discusiones del 55 para adelante. ¿Qué le pasó a cada uno? ¿Dónde estaba cada uno? Etcétera, etcétera. Es un libro absolutamente subjetivo, porque son diálogos, que cuando decidimos que al final iba a ser libro, después de haber hecho la película, que es una edición de poco tiempo, de 1 hora y media, Sí. dijimos, sin pretensiones de lograrlo totalmente, por lo menos estimular al diálogo. Y el diálogo significa escuchar al otro, no necesariamente estar de acuerdo, no descalificarlo con adjetivaciones, sino en todo caso usar argumentos Para discutir.
Eso es diálogo. Y en nuestro país vivimos demasiado tiempo sin capacidad de diálogo o cortándolos con la idea amigo y enemigo, y la frase terrible de Perón, y al enemigo ni justicia. Graciela, te agradezco. Te hago la última pregunta, Victoria. Hoy, cuando veías la plaza dividida, cuando veías, digamos, dos sectores que teóricamente venía a estar todos juntos, lo que decía yo recién en la editorial respecto de esta utopía, ¿quién crees que es responsable? ¿Por qué se fracturó el movimiento de derechos humanos? Yo creo que hubo siempre mucho conflicto en el movimiento de derechos humanos. Desde que yo empecé a ir a las marchas en el año 99, antes de saber que era hija de desaparecidos, que había 2 marchas. O sea, Eve nunca marchó, por lo menos que yo recuerde, siempre hubo 2 marchas. Por supuesto, creo que el objetivo de todos aquellos que realmente queremos construir un país donde los derechos humanos sean garantizados por el Estado, que ese es el concepto de derechos humanos, es una sola plaza. Para eso creo que tiene que pasar un tiempo. Lo que sí sentí este año, a diferencia de otros años, es bastante respeto, ¿sí? Nosotros hemos participado en marchas donde gente del movimiento Evita sacó armas de fuego, por ejemplo. Sí, fue tremendo, hace un par de hasta las años. fotos. Y en esta no vi ese tipo de enfrentamiento, y creo que en eso hubo mucho resguardo y tal vez un cambio de actitud. Digo, yo quiero apostar a que este fin de ciclo nos lleve a todos a un balance. Sé que en algunos casos puede sonar un poco utópico, que nos lleve a todos a un balance y que apostemos por un país donde los derechos humanos sean garantizados por el Estado, todos. Digamos, los derechos humanos de las personas que vivimos aquí, los derechos humanos de aquellos que quieren acceder a la justicia, como es el caso de la familia del soldado Ledo, y se tienen que aguantar todavía que Melanie sigue siendo jefe del ejército. Si ella no tiene derecho a la utopía, ¿Quién tiene? Graciela, Victoria, han sido muy amables. Muchas gracias por estar aquí y compartir con nosotros sus emociones. Gracias a ustedes. Muchas gracias. A ustedes. Hay